Y sin más preámbulo, quiero retomar la conferencia que venía desde el taller, y sin mucha palabrería y sin mucho rollo les quiero introducir a Agustín Laje. De nuevo un aplauso para Agustín. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué bien los chicos, la verdad espectacular. Fíjense que cada vez somos más los jóvenes que estamos levantándonos contra esto, ¿no? Hay un recambio generacional impresionante que yo sé que tiene muy nerviosos a nuestros enemigos, o están viendo que no solamente cada vez somos más, sino que además cada vez más la juventud elige este lado y que cada vez más la juventud se empieza a pasar del otro lado este. Es decir, fíjense lo que contaba recién Giancarlo. Nunca fue definitivamente del otro lado, pero andaba ahí boyando un poco, digamos, ¿no? Con esta gente que le decía, no, de lo único que vos te tenés que preocupar es de la economía, digamos, siempre y cuando nosotros podamos ofrecer un programa económico saludable, entonces todo lo demás viene por añadidura. Mentira, Chile es el país más saludable económicamente y fíjense lo que acaba de pasar. Han cambiado la constitución, ayer ganó la ultraizquierda, le van a hacer una constitución totalmente socialista al país económicamente más saludable de toda América Latina. Entonces, Giancarlo tiene mucha razón cuando dice, nos dijeron que la cultura no importaba y nos hicieron creer que la cultura no importaba para tomárselo ellos. Mientras tanto, nosotros pensábamos que todo tenía que ver con lo que teníamos en el bolsillo. Y resulta que no, resulta que la cultura era demasiado importante, tan importante como para comerse un sistema político, jurídico y económico al mismo tiempo y de un solo saque, y el ejemplo lo acabamos de tener en Chile. Miren, yo voy a hablar en lo que queda de ideología de género, que es el tema que les había prometido que íbamos a tratar. Voy a estar hablándoles más o menos 1 hora y media. Espero que se puedan quedar, que no se les haga demasiado largo. Es un tema muy complejo, pero vamos a tratar de explicarlo paso a paso para que todos ustedes se lleven de acá una, digamos, ya no una noción, sino un conocimiento claro de qué hablamos cuando hablamos de ideología de género. Los que tienen para anotar, siempre es una sugerencia ir anotando estas cosas. Yo voy a hacer, digamos, hoy dos o tres cosas. Voy a explicar los orígenes, voy a hacer lo que se llama una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Es, digamos, rastrear el origen de algo. Voy a rastrear el origen de la ideología de género a través de la filosofía y a través de la política, ¿sí? Seguidamente voy a conectar la ideología de género con la izquierda y con la centro-derecha. Esto es como un índice de un libro lo que les estoy haciendo. Les estoy dando los temas que voy a tratar. Después voy a contarles cuáles son algunos de los mecanismos de imposición de la ideología de género, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se financia la ideología de género y el aborto. Les pido perdón por la voz, estarán viendo que ya la estoy perdiendo un poco. Ayer tuve 2 conferencias como estas en Mexicali. Antes de ayer tuve un curso que dar en Mexicali que fue de 10 horas. Solamente paramos para almorzar. Y hace 3 días fue un curso en Tecate de 10 horas y media en ese caso, donde solamente paramos para almorzar también, así que la voz ya se me está resintiendo. Y antes venía ya de Monterrey, donde había dado también 2 conferencias, así que la voz ya estoy sintiendo que me está pasando factura, probablemente mañana ya no tenga, pero bueno, vamos a aprovechar lo que me queda hoy, ¿sí? Vamos a hacer una genealogía, si el micrófono también me ayuda además de mi voz. Vamos a hacer una genealogía. ¿Cuál es el origen de la ideología de género? El origen de la ideología de género se encuentra filosóficamente en el feminismo. Ahora, feminismos han habido muchos. El origen, digamos, formal del feminismo se lo suele ubicar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se suele ubicar el origen del feminismo, de lo que la historia feminista suele llamar feminismo de primera ola, aunque se encuentran también antecedentes en el Renacimiento.
pero han habido, digamos, mucha agua pasado bajo el puente, ¿no? Mucha agua pasado bajo el puente, y esos feminismos han ido sufriendo distintas transformaciones. La transformación que nosotros tenemos que atender para entender la ideología de género se va a dar a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, en la pluma de una filósofa feminista francesa llamada Simone de Beauvoir. Escribió un libro en 1949 que se llamó El segundo sexo y que, digamos, hoy vende más de lo que vendía por entonces. Hoy ella es, digamos, la rockstar del feminismo. Es una mujer francesa. Esta obra es del año 1949, pero ustedes pueden ir a cualquier librería de aquí de México. De hecho, yo lo he hecho en los aeropuertos donde he estado y en Gandhi de Monterrey. Uno entra y está incluso en el stand de novedades. Y uno dice, qué raro esta novedad, si es un libro de 1949. Bueno, es novedoso que esté vendiendo tanto, quizás, no lo sé. Ahora es un libro bastante largo y en todo caso, si se está vendiendo mucho, será más bien para decorar la casa, porque en general las feministas, más que leerlo, se aprenden una sola frase del libro, que ya la saben de antemano además. La frase que inmortaliza este libro dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Alguien conocía esa frase? Levante la mano si alguien conocía la frase. Fíjense, un montón de gente ya conocía esa frase. No se nace mujer, llega una a serlo. Hay mucha gente que interpreta pésimamente esto. O sea, gente que con muy buenas intenciones lo pone en sus redes sociales porque piensa que lo que quiere decir esta filósofa es que el hecho de ser mujer es algo que se gana con la experiencia y entonces la mujer primero es un bebé, después es una niña, después es un adolescente y después cuando ya tiene madurez suficiente podemos decir que estamos frente a una mujer. No, no es lo que está diciendo Simone de Beauvoir. No es esto una declaración cronológica, esto es una declaración metafísica. ¿Qué es una declaración metafísica? Que está refiriendo al problema de la esencia y de la existencia. No me voy a meter a fondo con este problema porque esto sería muy largo, pero lo que ella está diciendo acá básicamente es eso que llamamos mujer no tiene ninguna esencia. ¿Por qué? Porque no se nace siendo mujer. La mujer es algo que se construye. ¿Qué palabrita está tan de moda vinculada a la construcción? La deconstrucción. Eso es una palabrita muy nueva, ¿no? Bueno, pasa que desde hace muy poco tiempo, en verdad, hace pocos años, estamos todos imbuidos, atravesados, incluso a un nivel inconsciente, por este tipo de filosofía, donde el ser humano carece totalmente de esencia. El ser humano es simplemente una existencia que en su desarrollo se construye como una cosa u otra. No se nace mujer, llega un a serlo. Aquello que llamamos mujer no es mujer desde el nacimiento. La categoría mujer es una categoría cultural. Es una categoría, por lo tanto, artificial. Esto va a ser, digamos, un punto de inflexión en el feminismo. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto que genera un antes y un después. Esto es un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de ella, el feminismo liberal, el feminismo marxista, etcétera, los distintos feminismos, hablaban de la mujer dando por sentado que una mujer nace siendo mujer y que una mujer tiene una naturaleza femenina, una esencia que le hace ser mujer. Pero va a ser un antes y un después, porque si antes teníamos eso, después de esto, todo el feminismo que va a seguir en general va a tomar a Simone de Beauvoir. Por lo menos el feminismo hegemónico, el feminismo que llega hasta nuestros días, es, digamos, consecuencia de este pensamiento del año 1949. Por ejemplo, vamos a ir avanzando un poquito. Década del 70, Kate Millett. Kate Millett era una feminista radical de los Estados Unidos que escribió uno de los libros feministas más importantes del siglo XX. Ese libro se llama Política Sexual.
Claro, ella inspirándose en la idea de no se nace mujer, llega a nacerlo, o sea que aquello que nos han dicho que nosotros somos, en verdad lo han hecho por nosotros, lo han construido. ¿Quién lo ha construido? Estábamos hablando de un libro que llamaba El segundo sexo, ¿no? Pues entonces el hombre es el primer sexo y el hombre es el que oprime a la mujer y hace que eso que no es una mujer termine siendo una mujer para mantenerla subyugada bajo las garras del patriarcado. Ya todo eso está configurado en Simone de Beauvoir. Pero el giro interesante que va a tener Kate Millett es que va a decir, bueno, si esto es así, tenemos que concluir que aquello que pensábamos que era personal, resulta que es político. Si ser mujer no es, digamos, una esencia, no hay una esencia femenina, sino que ha sido una construcción de un sistema opresivo, entonces lo que yo pensaba que era algo personal, resulta que ahora es algo político. Por eso la declaración de Kate Millett va a ser todavía más cortita que la de Simone de Beauvoir, pero va a impactar muchísimo. Su declaración va a ser: lo personal es político. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque, ojo, esto es lo que hoy se está enseñando en todas las universidades. Esto que estamos hablando acá estamos replicando un aula universitaria. O sea, lo que les estoy hablando ahora es de nivel universitario, es lo que se habla en las universidades de humanidades. Porque, digamos, si lo personal es político, significa que la división público-privado se derrumba. ¿Por qué? Porque habitualmente asociamos lo político con lo público y asociamos lo personal con lo privado. Pero si yo digo que lo personal es político, estoy diciéndole a la política que se puede meter en el espacio de lo privado para hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuál es la institución política por definición de nuestra sociedad? ¿Cuál es el organismo político más importante de nuestra sociedad? A ver si ustedes lo saben. El Estado. Decir que lo personal es político equivale a decirle al Estado, oiga, ¿sabe qué? Venga, entre a mi personalidad, a mis asuntos personales, que son todos suyos, porque usted se ocupa de la política y lo personal es político, por lo tanto, esto es del político. ¿Quieren que se los baje con un ejemplo concreto para que vean que no estamos hablando en el aire? La educación sexual integral. ¿Desde cuándo el Estado tiene la función de meterse en la cama de la gente y decirle cómo tiene que llevar adelante su vida sexual? Porque eso es lo que hace la educación sexual integral, es adoctrinamiento, en verdad. ¿Desde cuándo la educación no es responsabilidad de los padres? Desde que lo personal se volvió político. Entonces, ahí tienen un caso súper concreto. Les pongo otro ejemplo, y un ejemplo quizás más cotidiano para muchos. Miren, yo tengo 32 años. Yo recuerdo que a los 15 años empezábamos, algunos en mi curso de amigos, a salir a bailar a discotecas, ¿no? Los chicos, 15 años. Pero evidentemente a esa edad había padres de otros compañeros y de otras compañeras que decían, no, estás muy chica todavía, entonces no vas a salir ahora a bailar, ¿no? Espera a ser más grande. Y yo recuerdo que muchas compañeras mías se enojaban con sus papás, ¿no? Y le decían, no, mi papá es muy malo, mi papá no me deja todavía, es un exagerado, no sé qué le pasa. Se enojaba un par de días y ya está. Hoy esa misma situación, donde lo personal es político, genera otra reacción. La reacción que están generando hoy es otra. La reacción es, eso es el patriarcado. Mi papá es un machista, mi papá es un opresor. Mi papá no es que no me deja porque estoy chica, mi papá no me deja porque domina a las mujeres. Por eso están conflictuando padres con hijas, esposos con esposas, hermanos con hermanas. Están conflictuando los sexos en sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque las politizaron, llevaron las categorías del conflicto político al marco de las relaciones personales. Un ejemplo más, en Argentina ya tenemos leyes de justicia menstrual. La menstruación, que es un asunto íntimo, de hecho hablamos de accesorios íntimos, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Hoy es un asunto del cual se hace cargo el Estado argentino.
porque se supone que el patriarcado ha generado la injusticia de la menstruación y el Estado lo tiene que solventar. Entonces, fíjense hasta qué punto uno puede llevar el asunto de lo personal es político. Y es la puerta abierta al totalitarismo. Década del 80, estoy avanzando cada 10 años. Francia, Monique Wittig, una de las filósofas feministas más importantes de la Francia contemporánea, va a publicar una serie de ensayos y ella va a tratar de sincerar un poco la cosa. Va a decir, oigan, está bien, hace 30 años Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega un hacerlo, pero sí, a ver, seamos sinceras. ¿Esto qué significa? Esto en última instancia significa que la mujer no existe. La mujer ha sido una fantasía, ha sido un constructo, ha sido una artificialidad. Digámoslo con todas las letras. La mujer en verdad no existe. El feminismo tiene que destruir no solamente la masculinidad, sino que tiene que destruir también la feminidad. Tiene que destruir, dice Monique Wittig, la misma categoría de lo femenino. Qué curioso, ¿no? Feministas diciendo que hay que destruir a la mujer. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque digo, mucha gente en primera instancia podría decir, uy, pero esta gente es tonta. Es como que, no sé, Black Lives Matter, digamos, ahora diga, no, los negros no existen. Se les acabó el negocio. No, no son tontos, son demasiado vivos, son muy astutos. Si la mujer no existe, ¿qué puerta estamos abriéndole al feminismo? La puerta de aliarse con qué tipo de colectivo? El LGBT. Si la mujer no existe, yo puedo ser una mujer, o una mujer puede ser un hombre. Si la mujer no existe, tenemos que fusionar el feminismo con el LGBT. 1995, conferencia de la ONU en Pekín, una de sus conclusiones es que el feminismo tiene que hacerse cargo del LGBT. No solamente de la mujer, sino del LGBT. Pero además, ustedes pueden decir, bueno, a ver, está bien, estas son locas, o en todo caso son filósofas en sus torres de marfil y nosotros estamos acá perdiendo el tiempo analizando su pensamiento. Esto es una pérdida de tiempo, que ellos digan estas pavadas y ya está. No, a ver, miren, las ideas por más tontas que sean o por más ridículas que sean, si les inyectamos financiamiento y apoyo político, van a terminar dominando la sociedad, se van a terminar haciendo política pública. Tanto así que nuestros estados ya hacen sus leyes y sus políticas públicas asumiendo que la mujer no existe. Recién Giancarlo avanzaba algunos ejemplos, yo les voy a poner otros ejemplos muy rápidamente para que ustedes vayan viendo. Esto fue de Argentina. Sergio, un señor de 60 años, cumple sus 60 años y se percata de que en Argentina la mujer se jubila con 65 y el hombre se jubila con 60. Esas cosas, perdón, al revés, perdón. La mujer se jubila con 60 y el hombre se jubila con 65. Pasa que tengo el chip del patriarcado. Entonces, el verso del patriarcado, ¿qué te diría? Te diría que la mujer se jubila a los 65 y el hombre a los 60, porque ¿quién es el explotador según la teoría del patriarcado? El hombre. ¿Y cómo puede ser que según, digamos, si vivimos en un patriarcado, el hombre tenga que trabajar 5 años más en comparación con la mujer? No me cierran las cuentas, ¿no? Bueno, la cosa es que el patriarcado no existe. Empecemos por ahí. Después, si quieren, lo hablamos un poco más. Es un cuento a prueba de tontos para mostrarles un mundo en blanco y negro que no existe y para dominarlos mucho más fácilmente. El asunto fue que Sergio cumple 60 años y dice, oiga, si yo fuese una mujer, me podría ir a mi casa y dejaría de trabajar. Pero soy un hombre. Ups. Tengo un estado que me dice que ser hombre o mujer depende de lo que yo diga, porque en definitiva no existe tal cosa como ser hombre por naturaleza y no existe tal cosa como ser mujer por naturaleza, porque si existiera no lo podría modificar. En última instancia, la mujer no existe. Por lo tanto, yo también puedo ser una mujer. Entonces, Sergio se cambió su nombre y se puso Sergia. ¿Y qué hizo el Estado? Lo jubiló 5 años antes. No se rían mucho de Argentina porque eso pasó ahora hace unos días en Oaxaca.
por la ley de paridad de género, no sé si ustedes vieron, un candidato llamado Humberto, como claro, no podía ocupar él su lugar porque esta estupidez de la ley de paridad o la ley de cuotas, no sé cómo le llaman acá, decía, no, en este lugar tiene que haber una mujer, no un hombre. Bueno, muy simple, ¿saben qué? Yo ya no soy el candidato Humberto, ahora soy la candidata Humberta. Y lo hizo, ¿eh? Y salió a hacer el tipo su video, su conferencia de prensa y lo aceptaron. Es que el sistema se puede hackear muy fácilmente porque el sistema es muy endeble. Un sistema endeble lo hackea fácil. Y un sistema endeble es un sistema que no se corresponde con lo real. Estamos viviendo forzadamente por fuera de lo real. Porque hay intereses de que nosotros vivamos forzadamente fuera de lo real. Ya algo vimos en la conferencia anterior, ¿no? Bueno, con los deportes también sucede. Y mucho. Algunos casos súper rápidos, ¿no? O sea, travestis que se meten a jugar al hockey femenino en Argentina, jugadores de fútbol, atletas. Y evidentemente hay muchas mujeres de los equipos rivales que no les agrada mucho la idea. ¿Por qué? Porque la desventaja deportiva es enorme de la mujer en comparación con el hombre. Somos tan distintos hombres y mujeres que la mujer en promedio tiene el 70% de la masa muscular que tiene el hombre. Y créanme que tener 30% menos de masa muscular en el deporte es una diferencia significativa. La testosterona. ¿Un deportista quiere tener mucha testosterona o poca testosterona? Mucha. ¿Y quién tiene mucha testosterona, el hombre o la mujer? El hombre. Pongamos a jugar al Club de Barcelona de fútbol con el Club de Fútbol Femenino de Barcelona y dígame a quiénes le van a hacer sus apuestas. Y no se las van a hacer porque piensen que el patriarcado hizo que Messi haga goles. Se la van a hacer porque la ventaja deportiva es significativa, porque la diferencia entre los sexos es significativa. Lo que hace la ideología de género, ya se irán dando cuenta ustedes, es borrar las diferencias significativas entre los sexos para meternos en un mundo irreal donde no existen diferencias. Ese no existen diferencias es propio de los utopismos de izquierdas. Volver a todo el mundo igual. Ya vamos a ver después cómo se conecta con eso. Entonces, cuando las mujeres de los equipos rivales se quejan, la justicia interviene y dice, no, no, no. Uno es lo que dice ser. Si él dice ser una mujer, entonces él no es un hombre, sino una mujer y tiene todo el derecho del mundo a jugar al hockey con las mujeres. Y a esto le llaman inclusión. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeón de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. ¿Quién es Ángela Ponce, la Miss España transgénero que competirá en Miss Universo y genera controversia? Bueno, ya que ustedes ganaron, felicitaciones. Felicitaciones a México. ¿Era feminista la que ganó? ¿Alguien sabe? En serio pregunto. Sí. Bueno, 50-50, qué sé yo. Miren, la de Argentina sí también andaba con estas cosas, todos los videitos que subía. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque las feministas la atacaban y en vez de ella atacarlas, se les sometía. Se les sometía. Levante la mano, esto fue el otro certamen, ¿sí? No el de este año, sino el otro. Levante la mano quien ha escuchado algo, aunque sea el nombre, Ángela Ponce. Y déjela arriba, déjela arriba. Bueno, miren, o sea, miren hacia atrás, fíjense. Tenemos que más de la mitad, ¿sí? Ahora abajo. Bien, Ángela Ponce es un travesti, saben ustedes. O sea, es un transexual en lenguaje políticamente correcto. Levante la mano. ¿Quién conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo de este certamen? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Uno sí? ¿No? Uno, bien, bien. Seguidor ferviente de Miss Universo. No, está bien. Yo, si tuviese la posibilidad, lo seguiría también.
pero estaba trabajando. Bueno, digo, este juego yo lo hago a propósito. ¿Para qué? Porque lo que yo les quiero mostrar son los mecanismos de dominación cultural. Todos, o sea, no todos, pero digamos el 70% del público conocía a Ángela Ponce, el trans de Miss Universo, y solamente una persona de este auditorio conocía quién ganó este certamen. Pobrecita, la chica que ganó no la conoce ni la madre, evidentemente, y fue la que ganó. Ahora, Ángela Ponce, ¿por qué la conoce todo el mundo? Por ser un hombre, no por ser una mujer. Y además todos los medios la celebraron. Esto fue el acto de diversidad que hacía falta en Miss Universo. En ese mismo certamen, Miss Ucrania fue expulsada, cosa que tampoco sabe nadie. Fue expulsada porque el jurado encontró que Miss Ucrania había sido madre y resulta que en el reglamento de Miss Universo está prohibido haber sido madre. Fíjense ustedes el cinismo, ¿no? La hipocresía. Aquello que es propio y único y exclusivo de la mujer, que es la capacidad de engendrar vida humana, cosa que ningún hombre va a experimentar jamás. Si viviste esa experiencia, no, fuera de Miss Universo, fuera. Ahora, si sos un hombre que se dejó el pelo largo, que te maquillaste, que te pusiste tus pómulos, que te cortaste lo que te tenías que cortar y te hormonaste, no solamente vas a ingresar en Miss Universo, sino que vas a ser aclamado por todo el establishment multimediático. Y todos te van a conocer más que la que gane. ¿Eso será el patriarcado o se estarán haciendo las tontas con lo del patriarcado? A ver si esto me sirve. Ahí va. Bueno, digo, esto no es exclusivo de Miss Universo. Esto es de Argentina, ¿sí? Todos los certámenes de belleza están incorporando travestis y transexuales y demás. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la Reina de la Vendimia, que es un certamen de belleza que, bueno, como podrán ver, es cada vez menos bello el certamen, ¿no? Pero todo esto que nos divierte nos puede empezar a dejar de divertir cuando vemos qué pasa cuando el Estado sigue con ese mismo criterio de que, digamos, la realidad depende de la autopercepción de las personas y que no habría nada como una realidad objetiva, dura, inmutable. Por ejemplo, las cárceles. ¿Cómo distribuimos a los presos si resulta que cada quien es lo que dice ser? Ya han empezado a generarse estos problemas. Estados Unidos trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, otra noticia, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué pensaban que iba a pasar si no? El violador lo agarran por violar a una mujer y el violador les dice, sí, ok, yo la violé, pero yo soy tan mujer como la mujer que yo violé, así que por favor, páseme a una celda con más mujeres. Y el Estado dice, bueno, está bien, nosotros hemos dicho que cada uno es lo que dice ser. El Mundo de España informa, un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial, o sea, golpeó a su mujer, pero para que le den menos años de condena, cambió su sexo. Lo mismo pasó en Costa Rica con un travesti que lo pasaron a la cárcel de mujeres y agarró a garrotazos a una presa para intentar violarla. Nadie del feminismo dijo nada. En mi ciudad, en Córdoba, pasó lo mismo. Una presa terminó embarazada de un hombre que había cambiado su sexo, supuestamente, y ningún movimiento feminista dijo nada y ningún medio de comunicación dijo absolutamente nada. Nos habíamos quedado en los 80. Todos esos casos, hay millones. Son ilustrativos. ¿Para qué? Para que ustedes vean que las ideas tienen consecuencias muy prácticas cuando triunfan políticamente. Vamos a los 90. Judith Butler, la más importante de las filósofas de género de California, publica en 1990 El género en disputa. Yo creo que este es el libro más importante de los ideólogos de género. Su tesis la podemos resumir con una frase del mismo libro. Esa frase dice, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal.
El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Ahora van a entender bien qué es esto de la ideología de género ya con Judith Butler. ¿Por qué? Porque nos obliga a diferenciar el concepto de sexo y el concepto de género. Primera lección, sexo y género no es lo mismo. Sexo refiere a las condiciones naturales y biológicas de nuestra sexualidad, por ejemplo, las diferencias hormonales, las formas, digamos, la preeminencia de ciertas hormonas, el funcionamiento de las hormonas, la genitalidad, la cuestión de los cromosomas, o sea, todo lo que hace el cuerpo, a lo biológico. Incluso hasta estamos sexuados en nuestro cerebro, es decir, ya se sabe que para tareas idénticas, por ejemplo, hombres y mujeres aplicamos distintas áreas de funcionamiento en el cerebro, por ejemplo. Pero como no somos meros solamente cuerpos, no somos meramente cuerpo animal, tenemos que encontrar que la sexualidad también está enriquecida, ya no solo biológicamente, sino culturalmente. Entonces, en un primer momento dijeron, esto es el género. El género es lo que sucede culturalmente con la sexualidad. Es, digamos, cómo la sexualidad humana se moldea en muchos aspectos a través de la cultura. Por ejemplo, las mujeres tienden a usar en nuestra cultura zapatos con tacón en algunas ocasiones, o tienden a maquillarse la cara, o a ponerse aretes, o ese tipo de cosas. ¿Eso es porque hay un gen que les está informando a la mujer que se tiene que poner un tacón? No. Esas son estrategias culturales de diferenciación. Para diferenciar a un perro de una perra, ¿qué hacemos? Le miramos el sexo, los genitales. Es muy difícil diferenciar un perro de una perra simplemente mirando así. Ahí pasó, ¿qué era? ¿Un perro o una perra? ¿Qué sé yo? A ver, tengo que ver bien. ¿Dónde? En los genitales. En cambio, los seres humanos, que estamos diferenciados biológicamente, intensificamos esa diferenciación con estrategias culturales. Enriquecemos la diferencia. ¿Cómo? Acentuándola. La mujer camina de una forma, el hombre de otra. La mujer habla de una manera, el hombre de otra. Obviamente hay una explicación también biológica, pero me refiero a los modismos. El hombre por ahí es más gritón, más insultón y ese tipo de cosas. Todo eso es cultural. Ahora, ¿cuál es el problema? Digo, ¿por qué nos distanciamos? ¿Por qué más que distanciarnos, no, nos diferenciamos es la palabra? Nos diferenciamos para acercarnos. Nos diferenciamos porque en la diferencia está la atracción. A los hombres no les gustan las mujeres que se parecen a ellos. A las mujeres no les gustan los hombres que se parecen a ellas. La diferencia es importante para el encuentro de lo complementario, porque lo complementario supone dos partes diferentes, ¿no? Pero esta gente odia la diferencia. Ellos dicen que son los militantes de la diversidad, pero ellos odian la diferencia. Por eso atacan todo lo que deje rastro de diferencia. Ya lo vamos a ir viendo con el correr de la conferencia. El género, la cultura. El sexo, la naturaleza. Ya había ideología cuando nos decían que estas dos dimensiones de nuestra sexualidad iban por caminos separados, totalmente separados. Mentira. La cultura interactúa dinámicamente con la naturaleza. Hacen uno, en verdad. Cultura y naturaleza interactúan. Les voy a poner un ejemplo muy simple, para que ustedes vean cómo hay cosas que supuestamente son culturales y en verdad están interactuando con realidades naturales. La guerra. Los hombres van a las guerras, las mujeres se quedan en la casa. Nos han presentado con la teoría feminista que eso era parte del sistema patriarcal, que esos son roles de género. Ahora, ese rol de género yo lo puedo explicar muy simplemente. ¿Cómo? Bueno, ejército A, ejército B, hay una guerra. Ejército A decide mandar a sus mujeres.
Ejército B decide mandar a sus hombres. ¿Quién va a ganar la guerra? En igualdad tecnológica de circunstancias. ¿El ejército A o el B? Los hombres. ¿Por qué? Por lo que hablamos recién. Tiene más resistencia física, por ejemplo. Entonces, por empezar, ese rol, que supuestamente es un rol de género ajeno a lo natural, es mentira. Es que si tu cultura mandaba a las mujeres, más bien que cambie la estrategia cultural, porque si no va a desaparecer. Se tiene que adaptar a la circunstancia de la realidad biológica de hombre y mujer. Pero además hay algo más importante, y es que, ¿qué piensan que vale más ustedes en términos reproductivos? ¿Una mujer o un hombre? En términos reproductivos, ¿qué vale más, una mujer o un hombre? Para una sociedad, la mujer. ¿Por qué? Esta no es una invitación a la poligamia, ¿eh? No me vayan a tratar mal por esto. Porque la mujer puede tener un hijo cada 9 meses. Redondeémoslo, 1 año. Y el hombre no está limitado biológicamente. Se los traduzco un ejemplo histórico. Siglo XIX, guerra de la Triple Alianza en América del Sur. ¿Qué fue la guerra de la Triple Alianza? Una guerra donde se alió Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Paraguay es chiquito. Fue una masacre. De Paraguay no quedó prácticamente nada después de esa guerra. ¿Saben lo que quedó? Quedaron 7 mujeres por cada hombre. 7 mujeres por cada hombre. Imagínense ustedes si Paraguay, en vez de mandar a sus hombres, mandaba a sus mujeres. Hubiese sido el final de la guerra, era el mismo resultado, ¿eh? Perdía Paraguay, era lo mismo. Pero no era lo mismo para Paraguay, porque hubiesen quedado 7 hombres por cada mujer. Hoy Paraguay no existiría. ¿Cómo reproducís? Entonces, acabo de explicar la división de roles culturales entre los géneros en el acontecimiento, por ejemplo, de la guerra, como un hecho cultural, pero con una base natural de fondo. La cultura se adecúa a esa realidad, que no está elegida. Y de esto podríamos poner un montón de otros ejemplos, pero no lo quiero hacer largo. Ustedes piénsenlo cómo sería, por ejemplo, con el tema de los trabajos riesgosos. ¿Quiénes los toman, hombres o mujeres? Trabajos insalubres, enfermedades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mujer patea el tablero, porque ella dice, a ver, no es que simplemente vayan por sendas separadas y que vaya el género por acá y el sexo por allá. Lo más importante de todo es que hay que asumir que el sexo siempre fue género. ¿Qué significa que el sexo siempre haya sido género? Que el sexo no tiene ningún valor real, que lo único real es el género. O sea, dejemos de hablar de sexo, dejemos de hablar, por lo tanto, de naturaleza, cuando nos referimos a la sexualidad, y todo lo que nos va a quedar en el aire es el género. ¿Qué es el género? La construcción cultural. Pero ya no hay una tierra sobre la cual construir, porque la hemos quitado, que era el sexo. ¿Qué nos quedó? Humo. Nos quedó un humo que hay que disipar, que hay que deconstruir. La cultura, claro, si yo lo veo de esta forma, el género es opresivo también. ¿Por qué? Porque yo no he elegido la cultura en la cual yo me inserto. Yo he aprendido de la sexualidad en mi cultura, viendo a hombres, viendo a mujeres. Me he socializado, pero yo no me he autoconstruido. Y esto tiene una dimensión teológica incluso. Yo no hablo de teología, pero fíjense, en el fondo acá está la voluntad de dejar de ser criatura para pasar a ser en todos los planos creador. Yo no puedo tolerar venir condicionado por un cuerpo y tampoco puedo tolerar venir condicionado por una cultura. Tengo que acabar con el sexo siempre fue género, y acto seguido tengo que postular que la cultura, al construirme a mí sexualmente, en verdad me está oprimiendo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga todo este proceso me quede como una tabula rasa, como una hoja en blanco,
en la cual yo supuestamente pueda escribir lo que yo quiero ser. Este es el punto máximo de la ideología de género que ya estamos en condiciones de definir con todo lo que hemos visto. Muy simple. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Lo repito y lo voy explicando. Es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué es anticientífico? Porque no soporta la más mínima prueba científica. No resiste la más mínima prueba científica. Miren, si no fue... A ver, vamos a poner un caso que se me ocurre ahora. Recetar, la receta que da un médico. Hay muchos médicos que para recetar tienen que saber si están frente a un hombre o frente a una mujer, porque son cuerpos distintos. Hay un psicofármaco para el insomnio que se llama Zolpidem, que si le das la dosis de un hombre a una mujer, la podés llegar a matar. Fíjense qué importante que es la diferencia de los sexos, incluso en el nivel de la medicina. Entonces, ¿es anticientífico? Pero por supuesto que lo es. ¿Cómo es? No se nace mujer, llega uno a serlo. No solamente no es que no se nace mujer, sino que se es mujer o se es hombre mucho antes del nacimiento. La ciencia ya ha encontrado que el momento en el que se forma la sexualidad es el momento de la fecundación. Cuando uno de los 46 cromosomas revela la sexualidad, XX o XY, y a partir de ese código impactan unas hormonas u otras, se generan unos genitales u otros. Entonces, se es hombre o se es mujer antes de nacer, y se lo seguirá siendo incluso en la tumba. Porque incluso un cadáver de 5.000 años antes de Cristo, yo puedo ir y hacer una prueba de ADN y ver si era un hombre o era una mujer. Fíjense qué duro y qué inmutable que es el sexo, que está ahí 5.000 años más tarde. Esto es pura ideología. Pero, yo les dije, tiene el efecto de desarraigar. ¿Qué es desarraigar? Quitar la raíz. Desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza, saca la naturaleza de la sexualidad, la arroja, ¿sí? Y lo único que deja ahí es cultura. ¿Para qué? Para brindar la autopercepción como remedio. Y hay una palabra muy importante en la definición que yo doy, que es con propósitos políticos autoritarios. Si la ideología de género no tuviese propósitos políticos autoritarios, yo no estaría acá porque estaría perdiendo mi tiempo. Es decir, a ver, concepciones anticientíficas y absurdas de la vida hay demasiadas en la sociedad y no por eso acá, vamos a poner un caso, el tarot, ¿no? El tarot. Gente que va para que le tiren las cartas y la adivinen el futuro. Bueno, cada uno tiene la libertad de malgastar su dinero como quiere, ¿bien? Entonces, digamos, ¿eso es anticientífico? Sí, pero yo no estoy dando una conferencia sobre el tarot. ¿Por qué? Porque no se han juntado las tarotistas de Quintana Roo a hacer un lobby para meter en la currícula escolar como materia obligatoria para cómo hacer tarot, ¿no? Ahora, estos sí se han metido a hacer un lobby y han condicionado nuestra vida. Se han metido con nuestra vida. Si no lo hubieran hecho, cada uno ahora estaría, no sé, en el mar estaría yo ahora. Pero no. Esta ideología es tan absurda que no se sostiene si no es con la fuerza. No se sostiene si no es con la fuerza. Yo quiero comentar rápidamente qué tiene que ver esto con la izquierda. Después voy a comentar qué tiene que ver con la derecha. Después vamos a ver algunos ejemplos rápidos de tácticas de imposición. Bien, miren, la vieja izquierda estaba orientada por la filosofía de esos dos hombres, Carlos Marx y Federico Engels. Estos dos hombres querían llevar adelante básicamente una revolución. ¿Qué significa llevar adelante una revolución? Significa modificar por entero una sociedad. Para modificar por entero una sociedad, yo primero tengo que destruir la sociedad anterior, porque necesito que el terreno me quede liberado para construir la nueva sociedad. Por lo tanto, una teoría de la revolución es una teoría también de la destrucción. Pero para poder destruir una sociedad, yo necesito saber cómo funciona esa sociedad. Tengo la maquinaria social,
tengo que saber cómo se mueven los engranajes y en qué engranaje meter el palo para que la máquina se atore y explote. Necesito una teoría social, una teoría de cómo funciona la sociedad. Estos dos sujetos tuvieron su teoría social. Su teoría social se puede graficar como está acá en la pantalla. Para los que no llegan a ver, les comento. La teoría social es una casita de 2 pisos. La casa tiene un piso 1 y un piso 2. En el piso 1 está la economía. ¿Se acuerdan que Jan recién hablaba de la cultura, no? Está la economía en la parte baja de la casa. Lo que sostiene entonces la casa es el piso 1, o sea, la economía. Lo que está en el piso 2 es todo lo demás, todo lo que es intangible, la cultura, la religión, la filosofía, el arte, el derecho, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes viven en la casita? Lo estoy haciendo muy simple, pero es para que se entienda. ¿Quiénes viven en la casita? En el piso número 1, en el piso de la economía, ¿quiénes viven? Viven las clases sociales. Las clases sociales son grupos de personas que se definen por su relación con la economía. Atención con este concepto. ¿Qué es una clase social? Un grupo de personas que se define por su relación con el sistema económico. Les pregunto, contéstenme, ¿una mujer es una clase social? Bien, entendieron, ya está. No, ¿por qué? Porque la mujer se define por su sexualidad, no por la economía. ¿Un homosexual es una clase social? No, porque un homosexual se define por su orientación sexual hacia personas del mismo sexo, no por su relación con la economía. ¿Por qué? Porque el homosexual puede tener trabajos y posiciones económicas muy distintas. ¿Un obrero representa una clase social? Sí, porque se define como obrero en relación al sistema productivo. ¿Un empresario es una clase social? Sí, porque es el dueño de esa empresa, donde trabaja el obrero. Entonces, ¿han entendido bien? ¿Qué dicen Marx y Engels? Dicen, la revolución consiste en derrumbar ese primer piso para que se caiga todo. Si yo voy y doy una lucha contra la religión, una lucha contra la cultura, una lucha contra la filosofía, pierdo mi tiempo. Lo realmente importante es reventar ese piso número 1. ¿A qué les suena esto? A mí me suena a Revolución Rusa 1917, Revolución Cubana 1959, la intentona revolucionaria de la FARC en Colombia, la revolución maoísta en China, Laos, Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera. Las revoluciones marxistas del siglo XX operaron de esta forma. La idea consistía en que una verdadera revolución era una revolución que trastocaba radicalmente el sistema económico y quienes se enfrentaban eran las clases sociales. Pero estos dos tipos suponían que las revoluciones iban a llegar sobre todo en los países más capitalistas, porque a más capitalismo, decían ellos, más explotación. A más explotación, más obreros dispuestos a hacer la revolución. ¿Se entiende? Más capitalismo, más explotación, más obreros dispuestos a hacer la revolución. Ocurrió que la historia mostró algo totalmente contrario. Los países más capitalistas del mundo no vieron ninguna revolución marxista. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no la vieron. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista aburguesó a los obreros. Los insertó en el sistema de consumo. Imagínense que nosotros fuésemos del Partido Comunista y estamos en Estados Unidos 1960. Muchachos, vamos a la fábrica a levantar a los obreros para hacer la revolución comunista. Llegamos a la fábrica, oigan obreros, el sábado vamos a hacer la revolución comunista y necesitamos contar con ustedes. Y los obreros te van a decir, mira, el sábado la verdad es que me voy con mi auto nuevo, con la familia, a comer a McDonald's, y a ver un partido de béisbol. No sé. Claro, el obrero se insertó en el sistema de consumo. Ya no es más esa lacra explotada de la cual hablaba Marx. Entonces, ¿qué pasó? Las izquierdas de esos países más capitalistas se paralizaron. Dijeron, oigan, miren, no, lo que dijeron estos dos tipos, la verdad es que acá no está funcionando. No. ¿Por
¿por qué no volvemos la vista hacia la segunda planta de la casa y vemos qué hay ahí? Pensábamos que todo lo que teníamos que hacer era ir con la clase obrera. ¿Y qué pasa si arriba había algo? Ah, mirá, ahí arriba hay familias. Uy, hay iglesias, hay hombres, hay mujeres, hay escuelas, hay medios de comunicación, hay universidades. Y si nos tomamos esto, a ver qué pasa. Esa fue la estrategia. Entonces, ya no vamos a ir a decirle al obrero, oiga obrero, levántese contra el sistema capitalista y su patrón que lo oprime, sino que vamos a ir a decirle a la mujer, por ejemplo, oiga mujer, levántese contra el patriarcado y el hombre que la oprime. Vamos a decirle al homosexual, oiga homosexual, levántese contra la heteronormatividad y el heterosexual que lo oprime. Es la misma dialéctica, modificaron los nombres, nada más. Modificaron el piso de la casa. Y así es como se reinventaron y así es como operan. Por eso no es casualidad que ahora me tengo que autocensurar porque no puedo referirme a México, pero no es casualidad que cuando llega un gobierno de izquierdas, esta agenda avanza muchísimo más rápido. Ahora, voy a pasar esto. ¿Qué tiene que ver esto con la derecha? Bueno, miren, lamentablemente derecha en el mundo prácticamente no existe. Lo que existe es esto. En nuestra región lo que existe es esto, en el mundo hispano. Macri en Argentina fue un desastre. Piñera en Chile terminó con una reforma constitucional socialista. Duque en Colombia no sabe ni lo que está pasando en el estallido social que está viviendo Colombia, no sabe cómo enfrentarlo, no tiene idea. Podríamos hablar de algún partido de acá, pero no me puedo meter. Eso le queda como tarea a ustedes. El PP en España, toda esta gente se caracteriza no por ser de derecha, sino por ser cobardes. No son de derechas, son de un centrismo bien pensante, tecnócrata y globalista, que le entrega a la izquierda en bandeja la cultura y le dice a la izquierda, con la cultura haz lo que quieras, no me importa, mientras me respetes la propiedad privada y la empresa. Mientras me mantengas intacto el capitalismo, con la cultura haz lo que quieras. Eso es lo que dicen. Por eso Macri nos metió el aborto, por eso Piñera metió también currículas de género en Chile, Duque no hizo nada contra la ideología de género, el PP fue nefasto en España y la gente de derecha se pensaba que esta era la derecha. No. Afortunadamente, les contaba al final de la ponencia anterior con una pregunta, en España nació Vox, que es un partido de derecha en serio. Y ahora la gente de derecha de verdad tiene la posibilidad de votar a alguien con valores y principios de verdad. Pero ¿qué ha hecho entonces la derechita cobarde? Ha fracasado. Ha fracasado porque encima ha perdido el poder. Pues si ustedes me dijeran, bueno, ok, vos te quejás porque no te gusta la ideología de ellos, ok, sí, no me gusta la ideología de ellos. Pero aparte son unos fracasados. Porque no solamente fracasaron porque no fueron reelectos, fracasaron porque Macri fue la puerta para la vuelta del kirchnerismo más radicalizado. Piñera, una reforma constitucional. Duque, se vienen personeros de la FARC a gobernar ahora a Colombia en breve. El PP de España, bueno, hasta hace muy poco gobernaba en España el PSOE, el Partido Socialista, junto con Pablo Iglesias. Entonces han fracasado totalmente. Este no es el modelo. No es. Vamos a ver algunas tácticas de cómo se nos mete la ideología de género en la cabeza. Cómo nos van metiendo. Veíamos recién el ejemplo de la modificación del pensamiento a través del lenguaje. Bueno, yo puedo darles algunos otros ejemplos. ¿No escuchamos a diario, por ejemplo, cambio de sexo? Y lo damos por sentado. Fulanito se cambió el sexo, menganito se va a cambiar el sexo. Ocurre que el sexo no se puede cambiar. Para cambiar el sexo habría que modificar hasta la última célula del cuerpo y eso es imposible. Pero aún así lo asumimos. Les doy un ejemplo más extremo. La pedofilia. Decir pedofilia es algo que te impacta, ¿no? Ese hombre es un pedófilo. Tiene una carga enorme. Por eso los pedófilos ahora están pidiendo
modificar la palabra por sexo intergeneracional. Ese hombre le gusta el sexo intergeneracional. Suena mucho más simpático, ¿no? En Argentina, el gobierno ha creado un programa de televisión para reeducarnos a hablar lo que se llama lenguaje inclusivo. O sea, básicamente cambiar la O y la A por la E. Yo dije, bienvenidos a todos, estoy muy contento de estar acá. Bueno, según esta gente, yo ahí fui un machista heteropatriarcal. Yo los discriminé a ustedes. ¿Por qué? Porque yo tendría que haber dicho, hola a todos, estoy muy contente de estar acá. Y así yo hubiese sido una buena persona, hubiese incluido. Nunca fue tan fácil ser una buena persona y nunca fue tan fácil ser un completo estúpido. Porque evidentemente, si vos pensás que sos buena persona por hacer esto, bueno, digamos que... ¿Querés lenguaje inclusivo? Braille, lenguaje de señas. No sé, se me ocurre. Pero eso no es tan fácil como cambiar la O y la A por la E, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que están tan pendientes del lenguaje inclusivo? ¿Es simplemente una tontera esto? ¿Es simplemente un capricho? No. Habíamos dicho que la ideología de género procura borrar las diferencias. Y las diferencias no solamente están en nuestro cuerpo, las diferencias están en la forma en que nosotros hablamos. Nosotros distinguimos hombres y mujeres por la manera en que hablamos. Ella, él, contento, contenta. Tenemos que borrar esas marcas de género incluso de nuestro lenguaje para ir borrando la diferencia que separa hombre y mujer. Lo que queremos es igualdad absoluta. En Francia están reemplazando las palabras mamá y papá por paternidad 1 y paternidad 2 en los colegios. Ya no se va a poder hablar, ya no se puede hablar más de papá y mamá. Ahora es paternidad 1 y paternidad 2. En Canadá te multan y podés terminar hasta 6 meses preso si no utilizás el lenguaje con pronombres de género inclusivos. O sea, si yo estoy en Canadá, yo, Agustín, me autopercibo Agustina y ella me trata a mí de él en vez de ella está siendo discriminadora conmigo porque está aplicando un pronombre de género que no se condice con mi autopercepción. Por lo tanto, yo la puedo denunciar a ella y ella va a tener un grave problema con la justicia. Hasta 6 meses presa puede terminar. En Nueva York puede terminar multada, con una multa, que me parece, si no mal recuerdo, es de $150.000. En California, lo mismo, con una multa mayor, si mal no recuerdo, $250.000. ¿Se dan cuenta por qué aquello de con propósitos políticos autoritarios? Esto no es una invitación, no es una invitación, es una imposición que se impone a través de las leyes y del Estado. ¿Cómo me cuesta usar esto, che? Bueno, cuando uno se quiere levantar contra esta ideología, hay otro tipo de táctica, que es directamente el palazo en la cabeza, ¿sí? El juego del palo o la zanahoria. Les voy a poner algunos casos rápidos. En Argentina hay un periodista que se opuso desde su programa de radio a la ideología de género y la justicia falló en contra de él, multándolo y obligándolo a meter en su programa de radio a los llamados especialistas en género, para que reeduquen a su audiencia. Se acabó, ¿qué cosa? Su libertad periodística, su libertad de prensa. En España, la Asociación Civil Hazte Oír sacó un autobús a la calle que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, por toda la cuestión de la niñez trans. Un juez salió a decir, no, esto es un delito de odio porque hay niños con vagina y hay niñas con pene. Eso salió a decir el juez. Entonces, esto es discriminación y el autobús no pudo circular. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. En Oregon, una pareja de cristianos lo quieren obligar a hacer un pastel para una boda gay. Ellos dicen que no y terminan en un proceso judicial que va a durar creo que 6 o 7 años hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia, afortunadamente, en la era de Donald Trump, salieron ilesos, es decir, lograron un fallo a su favor. Pero todos esos años de pagar abogados, trámites burocráticos y todo eso los llevaron a la quiebra.
Mientras tanto, hay que impulsar esta agenda también de otra manera, una forma más alegre, menos represiva como la acabamos de ver. Una manera totalmente alegre, más disimulada. Para eso utilizan la farándula. ¿Qué es la farándula? Bueno, ese grupo de gente que canta bien, baila bien, actúa bien, o a veces no hace nada bien, pero lo mismo son famosos, ¿no? Que cada vez son más. Y esa gente tiene un poder sobre nosotros muy fuerte. Estamos nosotros siempre pendientes de lo que dijo, a ver qué opinará Ricky Martin, a ver qué opinará Miley Cyrus, a ver qué opinará no sé quién, ¿no? Estamos pendientes y los medios le consultan de todo. Tenemos el problema del aborto y en vez de ir con un embriólogo, como el señor que vino recién, se van a preguntarle, no sé, al reggaetonero de turno, que pasado de drogas va a ir a responder alguna pavada. Y todos van a estar encandilados. ¡Ay, mirá lo que opinó no sé quién, Wisin, Yandel, no sé quién son, pero de esos tipos, ¿no? Miley Cyrus. Y todos, ¡ay, bueno, seguramente eso es así porque lo vi! Sí, mirá, fíjate qué bien que canta, qué bien que baila, ¿no? Ejemplos. Los Oscar. Cada vez más progres. En la era de Donald Trump, las actrices de Hollywood iban con este emprendedor, miren. Iban con este emprendedor a los Oscar y ese emprendedor es el logo de Planned Parenthood. ¿Por qué? Porque Donald Trump desfinanció a Planned Parenthood y los famosos salieron a respaldar y a pedir donaciones para Planned Parenthood. Miley Cyrus, lamiendo su pastel de aborto es cuidado de salud en su cuenta de Instagram, una fotografía financiada por Planned Parenthood, como dice en el pie de la misma foto. Aborto es cuidado de salud. Acá, digo, hay que ejercitar un poco el pensamiento crítico, porque si el aborto es cuidado de salud, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué es entonces el embarazo si el aborto es salud? ¿Qué es el embarazo? Una enfermedad. Si el aborto es salud, el embarazo es una enfermedad. Si estás embarazada es que estás enferma, vas a necesitar una cura. Acá te la está vendiendo Miley Cyrus. Te la está vendiendo. Financiada por aquellos que venden abortos, precisamente. Y fíjense ustedes el cambio del discurso. Ya no es una feminazi arrojando una bomba molotov contra una catedral, sino que es una mujer atractiva, sexy, exitosa, joven, rebelde, millonaria, ¿no? Cool. Cualquier chica se quiere identificar con ella. Por eso la ponen. Y el pastel, ¿qué simboliza el pastel? ¿Para qué usamos los pasteles en nuestra cultura? Para celebrar. El aborto ya no es algo triste siquiera, porque antes los abortistas te decían, no, mira, nadie quiere hacerse un aborto, nadie estaría feliz de hacerse un aborto, pero que la mujer decida si se lo va a hacer o no. Eso decían hasta hace un par de años. Ahora este es el nuevo discurso. El aborto es emancipación, el aborto es éxito, el aborto es celebración, el aborto es cura, el aborto es éxito. Michelle Williams ganó el Globo de Oro del otro año y cuando recibió su premio, ¿qué dijo? Yo gano hoy gracias a que aborté hace algunos años atrás. Como yo aborté, yo tuve éxito, por eso hoy gano este premio. Ese fue el discurso. Bueno, un montón de farándula. Scarlett Johansson haciendo videos para Planned Parenthood, Lena de Netflix haciendo también para Planned Parenthood, etcétera, etcétera. Ricky Martin metiéndose en Yucatán. ¿Sabían eso? En Yucatán, como no pasaba lo del matrimonio gay, lo llamaron a Ricky Martin, le pagaron desde el Estado. Para que el tipo, supuestamente dando, no sé si un recital gratuito o algo así, en verdad lo llevaban para que hiciera lobby LGBT. Lo mismo hicieron con Diego Luna, lo mismo hicieron con estos, Joey Huerta, Miguel Bosé, sí al matrimonio igualitario, piden aprobar ley en Yucatán, ¿no? Tenés un problema muy simple, poné algunos miles de dólares y te traes a uno de estos sujetos y vas a cambiar la mente de mucha gente, en un segundo. Mientras tanto, con nosotros los que resistimos, ¿qué hacen? Nos patologizan. ¿Qué significa patologizar? Significa tratar de enfermo. ¿Cómo le dirían
o sea, ¿cómo me dirían a mí? Yo estoy en contra de la adopción homosexual. ¿Qué sería yo entonces? Un homofóbico. Ahora, qué curioso, porque digo, lo mío es una posición política y moral. ¿Por qué me aplican el sufijo fobia? ¿Por qué no me aplican el prefijo anti? Ustedes verán que en la política, cuando uno está en contra de algo, se lo llamaba anti, ¿no? Antiliberal, antimarxista, antifascista, antinazi, ¿no? Pero hoy estamos en la era de las fobias, porque tratar a alguien de fóbico cierra el debate de golpe. ¿Por qué? Porque la fobia remite a un problema psiquiátrico. ¿Qué es una fobia? A ver si saben. Fuerte, digan, ¿qué es una fobia? ¿Qué es una fobia? Ahí está el error. Ahí está el error. Se los hago a propósito. Es una trampa que yo suelo hacer. ¿Miedo qué? No es intolerancia. No es miedo. Ahí está, Señor. Es miedo irracional. ¿Cuál es la diferencia? Miren, supónganse que yo estoy acá hablando con este micrófono y veo que tengo una arañita que me está caminando así y le tiro el micrófono, pues me dio miedo. ¿Eso es una fobia? No, eso le pasa a cualquiera. ¿No? ¿No? Sí. O bueno, a mí me daría miedo, qué sé yo. Ver acá una araña que me está viniendo, tiro el micrófono o le hago así, qué sé yo, no sé. Ahora, imagínense que yo veo una arañita allá, en la punta del techo, y yo me congelé. Estoy muerto de miedo y no puedo seguir hablando. Eso es una fobia. ¿Sí? Miedo irracional. No es razonable que yo tenga miedo de una araña que está allá. Puede ser razonable que yo tenga miedo de una araña que la tengo a 5 centímetros del dedo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me tratan de fóbico? Yo no tengo ningún miedo irracional a esta gente. Esto no afecta además mi salud mental. Precisamente porque transforman un problema político en un problema de salud mental. Nuestra posición es política y es moral. Pero si ellos nos tratan de fóbicos, lo que hacen es cerrar de inmediato el debate. Ya no me interesa escuchar lo que vos tenés para decir. Y pues sos un fóbico. Todo lo que vas a decir es porque sos un homofóbico, sos un fóbico. Yo no me pondría a debatir con un tipo que me dice que es Napoleón Bonaparte, por ejemplo. No perdería mi tiempo con eso. Más o menos ese efecto. Pero ustedes pueden decir, uy, bueno, es un análisis muy quisquilloso, ¿no? Muy exagerado. No, miren, no es exagerado, es precisamente tal como se está presentando hoy en medios de comunicación. Ejemplos, el país de Costa Rica, una enfermedad psicosocial, la homofobia. No es una postura sobre el matrimonio gay, es una enfermedad psicosocial. La BBC, uno de los medios más importantes del mundo, se pregunta, ¿es la homofobia una enfermedad? Y responde, tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. O sea, estás en contra de la adopción gay, no es una posición política, estás enfermo, hay que curarte, te lo dice la BBC. También te lo van a decir el lobby LGBT, por ejemplo, de esta manera. Homofobiol son pastillas placebo que en Francia han repartido por las farmacias. Entonces vos entras a una farmacia de Francia a comprar tus remedios y ves que ahí está expuesto, ¿no? Homofobiol, para curar tu homofobia. Es una propaganda, evidentemente. Es una propaganda del lobby LGBT, pero se nota la intolerancia del lobby LGBT. ¿Por qué? Porque los reyes de la diversidad, la inclusión y la tolerancia no pueden tolerar ningún pensamiento diverso al de ellos. Cuando hay un pensamiento diverso, ¿qué hacen? Lo patologizan y te ponen una suerte de medicina propagandística para hacerte sentir un enfermo mental. Esta es la ONG que llevó en Francia este proyecto. En Italia hicieron lo mismo, lo financió el Estado en Italia, de homofobina le llamaron allí. Mientras tanto, nosotros nos meten en una espiral del silencio. La espiral del silencio es un concepto de psicología social. ¿Qué es la espiral del silencio? Miren, el hombre quiere agradar, el hombre es un ser social. El hombre no quiere desagradar, por lo menos las personas normales no queremos desagradar, queremos agradarles al resto de las personas. Entonces, cuando uno percibe
que la mayor parte de la gente no coincide con la opinión de uno, uno tiende a silenciarse, tiende a callarse la boca. Al contrario, cuando uno percibe que la mayoría de la gente piensa como uno habla más fuerte, más claro, más directo. La espiral del silencio tiene lugar cuando, digamos, esa mayoría empieza a percibirse como minoría, y percibiéndose como minoría, actúa como minoría. O sea, se va silenciando. Al revés, la minoría se empieza a percibir como mayoría y empieza a hablar como si fuese una mayoría, pero en verdad es una minoría. ¿Dónde está la palabra clave de lo que dije? La palabra clave está en percepción. ¿Por qué es una palabra clave percepción? Porque la percepción es modificable artificialmente. O sea, un medio de comunicación puede modificar la percepción que yo tengo de dónde están las mayorías y dónde están las minorías. ¿Por qué se piensan ustedes que todos los medios de comunicación tienen un 99% de planilla feminista, LGBT, abortista, progresista? Todos. Porque pretenden ser un espejo de la realidad social, pero no son un espejo de la realidad social. Crean una realidad social paralela para desinformarnos a nosotros de dónde están las mayorías y dónde están las minorías. Traten ustedes de hacer, por ejemplo, una marcha pro vida. Yo les aseguro que difícilmente los medios van. Es muy difícil que los medios vayan a cubrir una marcha pro vida o pro familia. Y si van, te sacan la peor foto y te dan un espacio así de chiquitito. La foto donde se ve a personas grandes, suelen hacer eso, personas mayores, y donde se vean poquitas personas ahí, toman esa foto y ponen esa foto. Al contrario, hagan una marcha feminista o abortista, aunque vayan 20 personas, van a tener a todos los medios de comunicación sacando las mejores fotos y haciendo los reportajes más amigables posibles. Y dándole la primera plana. Entonces, es normal que a partir de esa presión en nuestra percepción, muchos de nosotros terminemos creyéndonos minorías. Vemos eso, estamos desprevenidos, sí, somos muy poquitos nosotros. Y como somos muy poquitos, yo con mis amigos, o en mi colegio, o en mi trabajo, o en mi universidad, ¿voy a hablar de lo que pienso o me voy a silenciar? La espiral del silencio hace que te silencies para proteger tu vida social. Pero quizás en un asado con tus amigos, todos piensan como vos, pero todos están autosilenciados por el mismo efecto psicosocial. Hasta que uno dice, no, miren, ¿saben qué? Yo en verdad pienso esto. Y ahí, ¿qué pasó? Rompieron la espiral del silencio. Y los otros empiezan a decir, sí, yo también pienso eso. Mira, yo no me animaba a decirlo. Yo pensé que miren, ¿saben las veces que me han dicho, yo pensé que yo solamente pensaba esto? Yo pensé que yo estaba solo en esto. ¿No les ha pasado a alguno de ustedes? Pasa mucho. ¿Por qué? Porque cuando te dicen eso es porque se acaban de liberar de la espiral del silencio. Voy a pasar todo esto que son los gráficos, que no importa si los expliqué recién. Miren, esto tiene que ver con lo que decía Jan recién. Me encantó la definición de Jan Carlos del progre. Te la voy a copiar. Buenísima me pareció. Esta gente te crea conflictos artificiales que no existen. ¿Para qué te los crean? Para después ellos resolvértelos. Cuando ellos te los resuelven, ellos tienen poder sobre vos. Por eso te los crean. Ejemplos. Suecia propone obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. ¿Desde cuándo es un problema que el hombre orine de pie? ¿Dónde está el heteropatriarcado? ¿Qué es el hombre ahí con su pistola amenazando la existencia femenina? ¿Qué es? La verdad es que, perdón por el chiste de mal gusto. Está bien, fue un chiste de mal gusto, pero es que pasa que es muy ridículo, entonces se presta para eso. Claro, pero eso es un problema. Hoy es un problema para el Estado que un hombre orine de pie. ¿Se acuerdan los personales políticos? Es eso. Claro, y ahí te generan ese problema. La sociedad va a estar debatiendo, peleándose, que sí, que no, que sí, que no. ¿Y quién es el que domina ahí? El que generó el problema. ¿Conocen el dicho de la ciencia política, divide y reinarás? El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Es un gran problema el fútbol en los colegios, es patriarcal y no sé qué. Este me encanta porque este es de México. Miren, para evitar discriminación abren baños mixtos
en la escuela. Baños mixtos en la escuela porque hay mucha discriminación y seguramente si todos nos metemos al mismo baño, se va a acabar la discriminación. Fabuloso, ¿no? En serio que, o sea, nos tratan de tontos de verdad, ¿eh? Y nos tratan más de tontos porque al mismo tiempo están pidiendo, también en la Ciudad de México, o estaban pidiendo hasta hace poco, metros con vagones separados, vagones únicamente para mujeres y vagones únicamente para hombres. O sea, los mismos que te dicen, vamos todos juntitos de la mano al baño, hombres y mujeres, son los que te dicen, no, en el metro separados porque el hombre me va a violar en el vagón y no sé qué. ¿Se dan cuenta? O sea, cualquier oportunidad te sirve para generar un conflicto. Aun cuando esos conflictos son contradictorios entre sí, como verán. Mucha gente pregunta hacia dónde va esto. Yo no sé hacia dónde va. Lo que sí puedo ver es cuáles son las tendencias de casos más o menos extremos que van marcando la pauta de esta agenda progresiva. Vieron que empezamos con el orgullo gay, seguimos con el LGBT, pasamos con el LGBTI, pasamos al LGBTIQ, nos dimos cuenta que en verdad había 3T, travestis, transexuales y transgéneros. Entonces fue LGBTTQI y después dijimos, bueno, no, ¿saben qué? Tenemos que darle cabida a una agenda que va a ir más allá de todo esto. Entonces le pusieron LGBTTQI+. ¿Ese más qué es? Apertura total, a lo que venga. Apertura total, indeterminada. Les voy a poner algunos casos que son extremos, pero que creo que nos pueden ayudar a ver hasta dónde, o sea, qué puede legitimar esta ideología, qué puede legitimar. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. Legalizar la pederastia. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, o sea, zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto, o sea, relaciones con cadáveres y relaciones sexuales entre parientes próximos, ¿sí? O sea, los padres con los hijos, los hermanos entre sí, etc. Más aún, esto del trans se está aplicando a otras cuestiones de la identidad. Por ejemplo, la edad. No solamente la edad, también podemos pensar en la raza. Ya tenemos a los transraciales, la especie, los transespecies. Pero el caso de la edad es para mí bastante significativo, ¿no? Porque, digamos, si a mí la sociedad y el Estado me dicen que yo soy lo que defino ser, ¿por qué mi definición debería acotarse al campo del sexo? ¿Por qué mi definición no podría abarcar otros elementos de mi identidad, como por ejemplo mi edad? A mí me encantaría tener 25 años otra vez en vez de 32, 7 añitos menos. Bueno, a este señor le gustó la idea de tener 20 años menos. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI y se lo dieron. Un caso un poquito más extremo. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Algunos de ustedes seguramente lo conocen porque fue un caso muy conocido. Ahora, a mí, digamos, ahí está el tipo, ¿no? Es el que está ahí en el medio. Fue adoptado por otros dos tipos que deben estar tan o más locos que él. Y, digamos, me interesa el título, la increíble transformación. Fíjense, siempre metiendo la cuña, ¿no? Siempre metiendo ahí para que uno despistadamente va absorbiendo eso. ¿Qué tiene de increíble eso? ¿Dónde está la transformación? ¿Se transformó en qué? Se puso un babero y una ropita de nena, nada más. ¿Por qué el medio me dice que es una transformación increíble? Es un tipo que tiene un problema mental. Ahora, esto no es puro amarillismo. Esto es amarillismo, evidentemente. Pero es amarillismo al servicio ¿de qué? De esta permanente deconstrucción de la identidad que estamos viviendo en todas partes, en todos los ámbitos, todos los días. Acá estaba antes el tipo, ¿no? Con su familia y ahora, tras su increíble transformación, disfrazado de nenita, dando una clase en un colegio, embanderado con el pabellón multicolor de la homosexualidad. El hombre de 34 años que se creó un bebé en Estados Unidos y que fue reconocido por el Seguro Social. En Chicago, un hombre acusado de acosar a 3 niñas, dice ahora que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O sea, un violador se mete con 3 niñas y se defiende diciendo que él en verdad es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto.
La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad, dijeron psicólogos al Parlamento canadiense, informa el diario Independent en Gran Bretaña. En Alemania, una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. The New York Times, nada más y nada menos. Pedofilia, un desorden, no un crimen. No es un crimen la pedofilia, es un desorden. Y pobrecito, fíjense cómo está ilustrado esto. O sea, esto es puro discurso, Lean después si pueden este artículo, van a ver cómo lo retratan al tipo, al pedófilo. Como un pobre tipo. Y acá está retratado así. Excluido, marginado, oprimido, nervioso, acorralado. Mientras tanto, los niñitos en el fondo ni siquiera le han puesto rostro. ¿Saben por qué no le ponen rostro? Porque uno empatiza cuando ve un rostro. Ahí está dirigiéndose nuestra empatía al rostro, y el rostro es el del pedófilo. Los niños son palitos nada más, no tienen rostro, están privados de rostro para no lograr la empatía con la víctima. Eso es lo que pasa con el aborto, es decir, ¿por qué no nos dejan mostrar videos de abortos? Porque aparece el rostro, y el rostro genera empatía. Fíjense ustedes, a ver, van por la ruta, pisan un perro, ¿no? Pisan un perro y tienen dos opciones, se bajan o siguen. Si te bajás, el shock psicológico al verle el rostro al perro reventado es muy superior al shock psicológico que te dio el mismísimo momento de haberlo matado. Te penetra más psicológicamente verlo el rostro del perro que mataste que haberlo matado. Ay, ay, ay. Este es mi principal enemigo hoy. Diario Clarín, el más importante de Argentina, dice: confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Esto no lo leamos como una curiosidad bizarra, es bizarro, como una cosa así amarillista, es amarillista, pero yo quiero que pensemos críticamente por qué te ponen esto en el diario. ¿Cuál es la institución que es denigrada en esta noticia? A ver si alguien lo ve, porque está implícito. El matrimonio. Si eso es un matrimonio, si Carol y el pedazo de pared es un matrimonio, entonces, ¿qué sos vos con tu esposo? ¿O vos con tu esposa? ¿Qué valor tiene tu matrimonio si eso es un matrimonio? ¿Se entiende? Entonces, viven sacando estos casos para denigrar una institución, con los casos más extremos y absurdos a propósito, en los diarios más importantes del mundo. Fíjense es idéntico. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. ¿Qué está impugnando esta noticia? ¿Qué está dañando esta noticia? La idea de amor, la idea de una relación romántica, porque eso es una relación romántica. Entonces, ¿qué valor tiene tu relación romántica? Lo último, a ver, bueno, esto ya lo hemos hablado un poco de cómo atentan contra los niños, ¿no? Cómo están metiéndose contra los niños porque saben que cambiarle la cabeza a un adulto es un poco más difícil, pero saben que si agarran al niño desde chiquito pueden hacer lo que quieran con el niño. Eso están haciendo en Argentina, en algunos jardines de infantes, en algunos kindergarten. Los visten de nenas, los animan a maquillarse, les ponen vestiditos para que ellos elijan su identidad. 5 años, 5 años. Vamos con lo último, financiamiento, que era lo que nos había quedado pendiente también de la otra. Y con esto cerramos una jornada fuerte, 9:20. 10 minutos, nada más. ¿Cómo se va financiando todo esto? Algunos datos. Esto se financia de un montón de maneras, algunos datos, nada más. Planned Parenthood, ¿se acuerdan que nos había quedado de la vez pasada? ¿Ok? La International Planned Parenthood Federation. ¿Por qué le conviene financiar feminismos, LGBT y todo esto a Planned Parenthood? Una razón muy simple, y es que vende abortos, y vende hormonas, y vende cirugías del llamado cambio de sexo. Está metido en todo eso. Entonces, cuando se legaliza, por ejemplo, el aborto, hay un nuevo mercado.
Hay un nuevo mercado. ¿De cuánto es ese mercado hasta el día de hoy, más o menos? Digo más o menos porque esto es el reporte financiero del año 2016. En los sucesivos reportes financieros, Planned Parenthood ha dado cada vez menos datos. Pero en el año 2016 nos dieron el dato de que para ese año ya había 46.000 establecimientos abortivos en el mundo de Planned Parenthood. 46.000 establecimientos abortivos de Planned Parenthood en el mundo. Ese mismo año había 33.900 McDonald's en el mundo. O sea, ya había más centros de abortos de Planned Parenthood en el mundo que sucursales de la cadena de comidas rápidas más exitosa de la historia. Con la diferencia de que hacerse un aborto no vale lo mismo que comerse una Big Mac. ¿Cuánto sale hacerse un aborto? Bueno, Planned Parenthood de los Estados Unidos nos dice en su página oficial que un aborto dentro del primer trimestre puede costar hasta $1.500. Lindo negocio, ¿no? Hasta $1.500. LGBTQ Issues, una de las ONGs LGBT, reporta utilizar $200 millones anuales en su presupuesto. $200 millones anuales para una organización LGBT. La misma organización hizo un trabajo de investigación que se llamó Reporte de Recursos Globales, año 2015-2016, donde recabaron información sobre varias organizaciones LGBT a ver de cuánto dinero habían manejado. Y llegaron a la conclusión de que el LGBT manejó entre el año 2013 y el año 2016 más de $950 millones. En solo 4 años, más de $950 millones. ¿Ustedes se pensaban que esto del LGBT y el aborto y el feminismo era algo espontáneo? Demasiada plata atrás, demasiada presión política atrás. Estas son las organizaciones que más financian al LGBT en nuestros países. Voy a leer sus procedencias nacionales, o sea, de qué estados vienen las organizaciones que financian el LGBT en nuestros países. Miren, Estados Unidos, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda. Esas son las 20 que más ponen. ¿Hay alguna de nuestros países? Son todos los mismos, ¿no? Hay gobiernos que están financiando el LGBT en nuestros países. Esos gobiernos, los 10 que más plata ponen allí son Holanda, primero que nada, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, el Banco Mundial, Noruega, Finlandia, Canadá. Este es el mapa del financiamiento LGBT en nuestra región. Donde más dinero están poniendo es Centroamérica y México. Lo dicen ellos mismos en este reporte, ¿sí? Centroamérica y México es lo que más recibieron financiamiento en esos años, de $950 millones. La fundación de George Soros, Open Society Foundations, apoya el LGBT con sumas incalculables. Financian el feminismo. ¿Cuáles son esas sumas? Son más de $15.000 millones. La fundación de George Soros ha puesto más de $15.000 millones hasta el día de hoy en estas causas. ¿En qué pone? En medios de comunicación. Estos son sus reportes financieros, No es un gráfico que yo hice, son los gráficos de ellos. En medios de comunicación, en periodismo, en sistemas judiciales. ¿Vieron cuando el aborto lo legisla prácticamente la Corte Suprema? Que la Corte Suprema con un fallo, por ejemplo, pasó ahora con Ecuador, ¿no, Mamela? Con la Corte Constitucional. Bueno, Open Society Foundations pone en los sistemas judiciales su dinero, en los sistemas educativos, en las universidades, en todos lados, en los movimientos sociales. Esto tiene un par de meses nada más. George Soros mete $1.000 millones en universidades. Te condicionan la currícula, te condicionan todo. Open Society Foundations pone $40.000 por año a feministas de entre 22 y 30 años de Latinoamérica que hagan un proyecto. O sea, sos feminista, tenés ganas de hacer un podcast para dar tu batalla cultural, tenés ganas de abrir tu canal de YouTube, querés armar un taller, querés armar una conferencia, un foro como este. ¿A vos te puso plata Open Society? No, a puro pulmón fue todo esto. Bueno, si fuésemos feministas y esto fuese algo feminista, podríamos haber postulado y haberle dicho, miren, nuestro proyecto es este foro.
$40.000 por año te dan. Te lo promocionan por Twitter, ¿eh? Por Twitter. La fundación de Bill Gates también está metida en absolutamente todo esto. LGBT, feminismo, abortismo. De hecho, los padres de Bill Gates fueron directivos de Planned Parenthood. Él lo cuenta en sus entrevistas. Y vamos terminando. Bueno, nada. La Ford Foundation, acá está financiando medios periodísticos, ¿sí? Ford Foundation financiando 16 medios periodísticos de Latinoamérica para atacar a las iglesias católicas y las iglesias evangélicas. Otra vez, Ford Foundation financiando ¿qué? Católicas por el derecho a decidir. ¿Conocían esto? Católicas por el derecho a decidir. Es un grupo de mujeres que dice ser católicas, pero que están a favor del aborto. No son católicas, tienen una buena estrategia, que es decirse católicas para confundir a las católicas. Bueno, recibieron de Ford Foundation, ¿cuánto? $3.600.000. $3.600.000. Trudeau, el presidente de Canadá, hace un par de meses dijo que su gobierno iba a empezar a dar más de $1.200 millones por año a los servicios de salud reproductiva para impulsar la agenda de la salud reproductiva. $1.200 millones por año. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que mucho de eso ya hemos hablado, ya surgió en la pregunta anterior. Así que para no sacarles más tiempo, yo creo que, para cerrar nada más, creo que de esta conferencia nos vamos, de este foro, nos vamos con una mochila pesada, ¿no? O sea, digo, hay demasiado conocimiento, demasiados datos, demasiada información. Ustedes al quedarse tomaron esa pastillita roja de la cual hablábamos. Ahora hay que hacer algo con eso. No es que vienen acá así como quien ve un documental en Netflix y después se va a dormir y mañana ya se olvidó. Con todo lo que han aprendido en toda esta jornada que han dedicado a este tema, y yo se los agradezco mucho realmente, que hayan dedicado todo un día, quedarse acá todo el día para hablar de estas cosas. Ahora llegó el momento de hacer algo. Llegó el momento de hacer algo con lo que sabemos. Eduquen a sus hijos los padres. No esperen a que tengan 18 años. Agarren antes. Que se hable de política en su casa. No es mala la política. Lo malo son los políticos porque los buenos se salieron de la política. Porque dijeron que la política era cosa de malos. Es un círculo vicioso, ¿no? Mientras tanto, por no hablar de política en tu casa, tu hijo después te llega, es un progre más, es un comunista, ¿no? Hablen de política, no de forma autoritaria. No le digan a su hijo, vos debes pensar así porque yo soy tu papá y yo te ordeno que pienses como yo. No, amorosamente, con amor. Muéstrenle todos los peligros, háganle preguntas mayéuticas, o sea, preguntas para hacerlos pensar. Háganlos pensar, háganlos tener mente crítica de lo que están mirando, de lo que están escuchando todos los días. Hablen en las escuelas, hablen en las universidades. Los chicos, veo que hay muchos jóvenes acá. Hablen en las universidades, rompan la espiral del silencio. Participen políticamente cuando se pueda. De eso no puedo hablar más que decir lo que acabo de decir, por razones legales. Pero ustedes sabrán cómo participar políticamente y sabrán si vale la pena empezar a trabajar por un nuevo modelo o si habrá que seguir viendo a ver cómo nos metemos dentro de estructuras partidarias que, bueno, tienen de todo un poco, ¿no? Sí, bueno, este partido sí, tiene todos estos progres y, bueno, tiene estos otros que son más o menos como nosotros. ¿Y vamos a ir jugando eso? No sé, pregunto. Eso ya es una decisión de ustedes donde yo no me puedo meter. Lo que yo sí les puedo decir es que, por favor, se los pedimos, hemos hecho un gran esfuerzo. Los chicos que organizaron esto han hecho un esfuerzo impresionante. No saben lo que han sufrido con el tema del semáforo, si rojos, si naranjados, si no sé qué. Entonces, que este esfuerzo valga la pena, que esto no se muera acá. Ayuden a que este conocimiento se empiece a difundir por todos lados para que cada vez seamos más, cada vez somos más y cada vez hay más jóvenes y eso es muy bueno. Pero sigamos trabajando para que esta batalla cultural tenga un resultado favorable para nosotros. Yo creo que así va a ser, porque así lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tan magistral conferencia. Yo creo que nos vamos con un gran reto, con una gran responsabilidad de
de esparcir, de fomentar este conocimiento que hoy hemos adquirido. Nos vamos con mucha responsabilidad y le cedo la palabra a Giancarlo. Nada más una última cosa, una coincidencia que igual y no es coincidencia. El día de hoy, 17 de mayo, adivinen qué día se conmemora. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y Agustín Laje, Mamela Fiego, las hermanas Provida, Giancarlo Portillo y Crister Espino estamos aquí dando una conferencia. Así, yo no sabía, ni me acordaba, o sea, y creo que de aquí hay mucha gente que no sabía, ¿no? Entonces, estamos reunidos aquí, los conservadores, la derecha, los vengadores. Así que fachitos, machitos, patriarcados, ¿no? Machirulos, hombres construidos bien, derecha, nueva derecha, conservadores. Y acuérdense de mí, esto va a ser un meme y va a ser viral en redes sociales. Vengadores. Unidos. Buenísimo, buenísimo. Estoy realmente muy contento. Realmente este foro ha sido una lucha, como bien dijo Agustín, muy cansada contra el establishment, contra muchos factores que querían que este foro no se hiciera. Y nada más me queda invitarlos a que alcen la voz, ¿no? Lo más importante que me gustaría que de este foro saliera es que alcen la voz. Es lo más importante, lo más trascendental que podemos hacer, alzar la voz. Y tomo como ejemplo a alguien que además, que admiro mucho, además de los ponentes del día de hoy, es a Monseñor Pedro Pablo, con todo respeto lo digo. Monseñor Pedro Pablo, para quien no sepa, ha dado una lucha impresionante, ha sido la punta de lanza y todos los que luchamos en el Congreso de Quintana Roo lo sabemos. A nosotros no nos cuentan cuentos. Es un pastor con olor de oveja, ¿no? Es un pastor que estuvo en el Congreso, bueno, a lo mejor no físicamente por temas políticos, pero que estuvo apoyando los movimientos pro vida y que le quiero agradecer profundamente de corazón porque gran parte de esta lucha fue ganada por él y le quiero agradecer de todo corazón. Inclusive hubieron feministas que lo quisieron demandar y lo digo públicamente, me están grabando, esto va a quedar grabado, lo está viendo la audiencia, además que está aquí presente, lo quisieron demandar y Monseñor dijo, a lo mejor, bueno, no sé si estoy spoileando, ojalá no esté diciendo algo que no sea correcto, pero dijo, pues iremos a la cárcel, ¿no? O sea, es valiente y esa valentía pro vida es la que necesitamos para defender al negocio del aborto, y lo digo con todas sus palabras, es un negocio y no vamos a permitir que el turismo abortista se apodere de nuestra sociedad quintanarroense. Sin más preámbulo, me gustaría que todos se quedaran a hacer la misa de clausura con Monseñor Pedro Pablo, un héroe pro vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por haber venido. No, ustedes, viejito, gracias por todo, fue un éxito. No, muchísimas gracias. Después de la misa, para los que no han firmado el libro, vamos a tener una firma de libros y pues bueno, vamos a preparar el altar para la misa. Les agradecemos que estén sentados, lo vamos a hacer lo más rápido posible para poder culminar con el evento. Muchas gracias.